voy a hablar, voy a hablar de San Antonio, porque claro, yo quería hacer esto de San Antonio, del taller de San Antonio, en el mes de junio, pero bueno, ya estamos en casi mitad de julio y por estas cosas que no pude hacerlo, este, lo voy a hacer hoy. Y es San Benito también. Justo ayer fue San Benito. Sí, San Benito. Bueno, San Benito todavía no he buscado nada, porque yo todo lo busco en relación a la Virgen, ¿no? Y Ajá. bueno, pero sería un buen tema de buscar, ¿no? Sí, ese estaría interesante, sí, A sí. ver qué tal la relación de San Benito con la Virgen, ¿eh? No, hoy estaba mirando, sí, viste, la vida un poquito y todo, cómo se destruyó, cómo destruyeron el Monte Cassino, donde estaba ese monasterio de Benito, ¿no? Ajá. Eh, en la guerra, lo destruyeron todo y bueno. Y ahora estaba mirando, bueno, por supuesto que lo volvieron a reconstruir, está hermoso, se ve, lo miré ahí acá por internet, y vi que decían que habían nueve monjes en semejante lugar, bueno, que hay por supuesto universidad, escuela, la gran biblioteca, porque eso es lo que tienen los monjes, que ellos preservaron todo lo que es los escritos antiguos y bueno, eso es lo que se ocupaba mucho los monjes, ¿no? Y tienen una gran biblioteca de cuando ellos ya lo tenían de antes y nueva. Entonces, para que la gente vaya y consulte los libros y todas esas cosas antiguas, ¿no? Y también nueva, por supuesto, los libros. Qué lindo. Creo que nueve monjes nada más que viven ahí, pero dice que son como, no sé, en todo el mundo son un montón, Mm. entre hombres y mujeres, porque también son las mujeres. ¿Que le Son, llaman monjes benedictinos? sí, y sabemos, Ah, acá tenemos los monjes también benedictinos, cerca de Luján. claro, sí, tenemos varios. Este, bueno, y que ya decía uno que las reglas, la regla de San Benito, que viste que es hora y la hora, también ellos ya a lo largo de los años la fueron reformando también. Y que San Benito ya la había puesto, ¿no? Que si el abad decía que si considera que algunas cosas hay que, digamos, cambiarlas o que el abad tenía el poder cambiarla, ¿no? Entonces ellos hablan, por ejemplo, que en estos últimos años, por supuesto, ellos fueron, en los años después de Benito, bueno, fueron cambiando, por ejemplo, lo que son las penitencias, la oración, también se ve que el horario de oración, porque también necesitan trabajar y el trabajo por ahí le ocupa más lugar que oración, entonces por ahí, bueno, él decía así, que cambiaron algunas de esas cosas, pero bueno, pero lo fundamental, por supuesto que no, pero Ah, algunas cositas sí fueron cambiando. ajá. Así que bueno, sí está bueno, hay que ver la vida de los santos, y su relación con la Virgen, que es importante también conocer. Bueno, Bueno, y yo para la ahora voy, próxima. si se quiere quedar, se quedan, y si no, después como va a quedar grabado, ya lo pueden escuchar en otro momento. Bueno, vamos a ponernos otra vez en la presencia de Dios y de la Virgen, pidiéndole a ella que me ayude, ¿no? Para que la dé a conocer y amar como pidió ella en Fátima, a través de estos queridos santos que tanto la que quisieron y que tuvieron relación especial con ella, porque San Antonio tiene el niñito en los brazos porque María se lo prestó, ¿no? Se lo pidió a la Virgen y ahí lo tiene en los brazos. Son pocos los santos que vemos con el niñito Jesús en los brazos, ¿no? San José, San Cayetano, lo vemos así. Bueno, entonces le vamos a pedir a ella con una de María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, una pequeña reseña nada más de la vida de quién era San Antonio de Padua. O sea, nosotros eh, lo conocemos de Padua, pero en realidad él nació en Lisboa, en Portugal, y en 1195. Y en realidad el nombre verdadero, el nombre que tenía de pila era Fernando. Eh, y bueno, al principio él entra en un convento agustino. Por eso él en ese convento, siendo agustino, aprende, se hace sacerdote y aprende la Sagrada Escritura, que algunos dicen, ¿no es cierto?, que si no hubiera ninguna Biblia, San Antonio se la sabía de memoria, se la podía escribir, ¿no? Bueno, él al principio, siendo agustino, conoce a los frailes franciscanos y conoce a unos que se van a Marruecos, como que iban a, ¿no?, a hacer, evangelizar ahí a los moros, ¿no? Y él quería ir también, pero Dios tenía otro destino para él, ¿no? Eh, y ahí él recala, se va, tiene una enfermedad, vuelve y como es, y se queda en Italia, ahí en Padua, y es donde tiene su ministerio más grande, ¿no? Así que bueno, muere en 1231. Y bueno, y creo que se dice que lo que quedó incorrupto es la lengua de San Antonio, ¿no? Porque, bueno, fue un gran predicador. Al principio era muy humilde cuando entra en la orden de los franciscanos, no se daba a conocer, vemos la historia, de que no se daba a conocer, digamos, de que era un sacerdote, ¿no? Él quería vivir en la humildad y hasta, bueno, que en un momento le piden que predique porque se enteran los hermanos que andaban con él, que era sacerdote, entonces tienen que hacer una predicación y ahí donde lo descubren esta gran eh, mm, don que tenía él de predicar, ¿no? De sus palabras. Y bueno, y ahí él comienza toda esta vida de predicación, sermones, que, que muchos sermones en realidad se van conociendo, no sé si están todos ya traducidos, pero bueno, estaba mucho en latín o en italiano, entonces no teníamos, digamos, para poder descubrir esa beta tan grande y hermosa de San Antonio, ¿no? De los sermones que hacía de la palabra de Dios, por supuesto, de los evangelios, ¿no? Cuando se predicaba en las Eucaristías. Yo he sacado, he buscado algunos, yo encontré varios sermones, pero son dos temas en realidad, ¿no? De estos sermones sobre la Virgen. Y este primer tema es un sermón sobre un versículo del Evangelio de Lucas 11:27, ¿no? Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. De ese versículo él va a predicar. Tiene son varios sermones que los tengo todos unidos, ¿no? Y lo voy a leer porque está muy bueno para poder entender este pequeño versículo, ¿no? La profundidad que él le dio a esta palabra de Dios, ¿no? Sobre la Virgen. En el Cantar de los Cantares, el esposo dice a la esposa: resuene tu voz en mis oídos, porque tu voz es suave. La voz suave es la alabanza a la Virgen gloriosa, que resuena dulcísima a los oídos del esposo, o sea, de Jesucristo.
hijo de la misma Virgen. Pues bien, cada uno en particular y todos juntos, levantemos la voz en alabanza de la Virgen María y digamos a su Hijo, bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Bienaventurado quiere decir bien afortunado. Bienaventurado es aquel que tiene todo lo que quiere y no quiere nada malo. Bienaventurado es aquel que consigue todo lo que desea. Bienaventurado, pues, es el vientre de la gloriosa Virgen, que por 9 meses mereció llevar todo el bien, el sumo bien, la bienaventuranza de los ángeles y la reconciliación de los pecadores. Dice San Agustín, según la carne, fuimos reconciliados solo por medio del Hijo, pero según la divinidad, no fuimos reconciliados con el solo Hijo. Es la Trinidad que nos reconcilió consigo misma, porque ella misma hizo que tomara carne el solo Hijo. Bienaventurado es, pues, el vientre de la gloriosa Virgen, de la que siempre San Agustín, en su Tratado de la Naturaleza y de la Gracia, dice, cuando se trata de los pecados, no quiero ni nombrar a la Virgen María por el honor que se le debe al Hijo. Sabemos que, para vencer el pecado en todas sus manifestaciones, le fue dada una gracia mayor a aquella que mereció concebir y dar a luz a aquel del que consta no haber tenido pecado. Y si pudiéramos juntar a todos los santos y santas y le preguntáramos si tuvieron algún pecado, a excepción de la Santa Virgen María, todos nos responderían con las palabras de San Juan. Si dijéramos que no hemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos y no habría en nosotros la verdad. Esto está en primero de Juan, en la carta primera de Juan, capítulo 1, versículo 8. La Virgen Gloriosa fue prevenida y colmada de una gracia singular para poder tener como fruto de su vientre a aquel que desde el principio ella tuvo como Señor del universo. Bienaventurado pues el vientre del que en la alabanza de su madre el Hijo dice en el Cantar de los Cantares: tu vientre es un cúmulo de trigo, rodeado de azucenas. El vientre de la Virgen Gloriosa fue como un cúmulo de trigo. Cúmulo porque en él se acumularon todas las prerrogativas de méritos y de premios. De trigo, porque en él, como en un granero, por obra del verdadero José, fue colocado el trigo para que no muriera de hambre todo Egipto. El trigo, que se conserva en un granero muy limpio, se dice en latín triticum, porque su grano es triturado y molido. Es blanco por dentro y rubio por fuera, y es figura de Jesucristo, que escondido por 9 meses en el granero del vientre purísimo de la gloriosa Virgen, fue triturado por nosotros en el molino de la cruz. Fue cándido por la inocencia de la vida y rubicundo por la efusión de la sangre. Ese vientre bienaventurado fue rodeado de azucenas. La azucena, blanca como la leche, simboliza por su candor la virginidad de María. Su vientre fue circunvalado, o sea, protegido por el valle de la humildad y rodeado de azucenas por su doble virginidad, la del espíritu y la del cuerpo. Agustín lo proclama: el unigénito de Dios en la concepción asumió verdadera carne de la Virgen y en el nacimiento conservó en la madre la integridad virginal. O sea, no sé si están entendiendo, porque espero que el Espíritu Santo le vaya iluminando a cada una y al que lo va a escuchar todo esto que está, estas cosas que está diciendo San Antonio sobre ese pequeño versículo, ¿no? Bienaventurado los pechos, ¿quién te dio a luz y los pechos que te amamantaron? Era
el versículo. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste, ¿no? De ese versículo está sacando todo esto, porque recordemos que él conocía, ya digo, la Biblia la conocía de memoria, sabía todos los versículos y también tenía un gran conocimiento, por supuesto, de San Agustín, que ya vemos que lo nombra, ¿verdad? En todo en esto que él nos va ayudando a comprender un poquito, ¿no? Eh, y bueno, y pone cosas muy lindas como esto de rodeado de azucena, ¿no? Este vientre que la azucena, que dice que es blanca, que tiene que ver con la virginidad, y no solamente con la virginidad del espíritu, sino también del cuerpo, ¿no? De la Virgen María. Y que San Agustín dice, el unigénito de Dios, o sea, en esa concepción asumió esa verdadera carne. Que la Virgen, que su vientre nos decía que era un granero, donde estaba el trigo, que después, por supuesto, como el trigo se hace pan, ¿no es cierto?, se hace carne en Jesús, que va a ser después ese pan que después nos va a alimentar también a nosotros, ¿verdad? Muy, muy metafórico, muy metafórico. Sí, sí, pero Muy bueno, lindo. Poético, poético. sí, es muy poético y aparte, o sea, cómo él va hilando todas estas cosas, tanto de la palabra de Dios como de otros, justamente de San Agustín o de otros santos que va a nombrar también, ¿no? Ujú. Dice, bienaventurado pues el vientre que te llevó. Fue de veras un vientre bienaventurado, porque te llevó a ti, oh Dios e Hijo de Dios, Señor de los ángeles, Creador del cielo y de la tierra, y Redentor del mundo. La hija llevó al padre, la virgen pobrecilla llevó al hijo. Oh querubines y serafines, oh ángeles y arcángeles, en humilde actitud, con la cabeza inclinada, con reverencia, adoren el templo del Hijo de Dios, sagrario del Espíritu Santo, y bienaventurado vientre circunvalado de azucenas, y aclamen, bienaventurado el vientre que te llevó, oh hombres, hijos de Adán, a los que están, a los que están concedida esta gracia y esta prerrogativa, con fe y devoción, con mente compungida, postrados en tierra, adoren el trono del verdadero Salomón, trono de marfil, excelso y sublime, y proclamen, bienaventurado el vientre que te llevó. O sea, no solamente que, que los ángeles, ¿no? Dice acá, y que lo adoren, ¿no? Sino que también nosotros, que somos hombres, dice, hijos de Adán, también adoremos a Jesús en ese vientre que lo llevó, ¿no? En el vientre bienaventurado de la Virgen. Bueno, eh, y los pechos que mamaste. Ahora va a explicar esta otra parte, ¿no? Me explicó la primera parte el vientre que te llevó. Y ahora va a explicar los pechos que mamaste, que es la otra partecita de la frase, ¿no? De ellos canta Salomón: sierva amable y cervatillo gracioso, sus ubres te embriaguen siempre y gózate siempre en su amor. Proverbios 5:19. La historia natural nos dice que la sierva pare en un camino frecuentado. Cuando dice la historia natural es que sí, la naturaleza, no, no, nada, no, no en lo espiritual, sino en la naturaleza. Sabiendo que el lobo evita el camino frecuentado a causa de la presencia del hombre. La sierva amable simboliza a María, que en el camino frecuentado, o sea, en el establo, dio a luz a su pequeño hijo, gracioso cervatillo que nos fue dado en gracia y en el tiempo oportuno. Sigue Lucas: dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, para que nosotros recibiéramos la estola de la inmortalidad. Entonces, él dice que
que cuando Lucas dice que dio a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales, a nosotros es una imagen de que nosotros recibimos una estola de la inmortalidad. Como esos pañales, ¿no es cierto? Realmente lo recibimos nosotros como una estola de la inmortalidad. Y lo acostó en el pesebre, porque no había lugar para ellos en el albergue. Y añade la glosa, no halló lugar en el albergue para que nosotros tuviéramos muchas mansiones en el cielo. Los pechos de esta sierva amabilísima para todo el mundo te embriaguen en todo tiempo, oh cristiano, para que, olvidando como ebrio todas las cosas temporales, te despliegues hacia las cosas futuras. Pero es muy sorprendente el verbo te embriaguen, porque de los pechos no brota el vino que embriaga, sino la sabrosísima leche. Escucha cómo el esposo, su hijo, la alaba en el cantar. Qué hermosa y qué graciosa eres, oh amor, hija de delicias. Tu talla se asemeja a la palmera y tus pechos a los racimos. Bueno, acá él va a decir, va a ver, o sea, de este versículo de Proverbios, ¿no? Que dice siervo amable, cervatillo gracioso, tus ubres te embriaguen, ¿no? Como diciendo, o sea, como que de la ubre de la siembra no salió leche, sino vino, ¿no? De embriague, ¿cómo te vas a embriagar? Entonces, acaba de explicar eso, ¿no? ¿Por qué? Es sorprendente, dice que, que se use el verbo te embriaguen. Entonces él lo va a decir, ¿no? Eh, como dice acá, del cantar de los cantares. Qué hermosa y qué graciosa eres, oh amor, hija de delicias. Tu talla se asemeja a la palmera y tus pechos a los racimos. Qué hermosa eres en el alma, qué graciosa en el cuerpo, madre mía, esposa mía, sierva amable en las delicias, o sea, en los premios de la vida eterna. Se me mezcló dos cosas. Eh, Tu talla se asemeja a la palmera. Observa que la palmera en la parte baja y en la corteza es áspera, en cambio en lo alto es hermosa a la vista y cargada de frutos. Y como afirma Isidoro, produce frutos solo cuando es centenaria. Así la vida de la Virgen María fue dura y áspera a causa de la corteza de la pobreza, pero ahora es hermosa y gloriosa en el cielo, porque es la reina de los ángeles. Ella mereció el fruto centuplicado que se da a las vírgenes, porque ella es la Virgen de las vírgenes y la Virgen sobre todos. Con razón podemos ensalzarla. Tu talla se asemeja a la palmera y tus pechos a los racimos. El racimo es un género de fruto que reúne muchos granos en unidad, como los racimos de la uva producidos por la vid. En la historia de José, el hebreo, dice el copero del rey: yo soñaba que veía delante de mí una vid con 3 sarmientos, que crecía poco a poco, echaba yemas, después las flores y la uva que maduraba. Génesis 40, 9, 10. Bueno, esto no sé si se acuerdan de la historia de José, de José que fue vendido a Egipto y que él estuvo en al principio cuando llegó a Egipto, por culpa de la hija de la esposa del que lo recibió ahí como esclavo, tuvo que ir preso. José estuvo preso en una cárcel. En esa cárcel él seguía interpretando los sueños. ¿Se acuerdan que José, en el libro de José, que está en la Biblia, leemos, ¿no?, cómo él interpretaba los sueños?
Y este copero, había un copero que estaba también preso ahí con él, que había sido copero del rey, de estos que, que en aquel entonces el rey tenía un copero que le daba el vino, que lo probaba por si alguna vez alguien le quedaba un vino con veneno, ¿no? Entonces tenía el copero que lo probaba primero para darle el vino. Y entonces este copero que estaba preso le contaba este sueño, ¿no? Dice, yo soñaba que veía delante de mí una vid con 3 sarmientos que crecía poco a poco, echaba yemas, después las flores y la uva que maduraba. Esta expresión contiene 7 cosas dignas de nota: la vida, los 3 sarmientos, las yemas, las flores y la uva. Vamos a ver cómo estas cosas convengan excelentemente a la Virgen María. La vid, llamada así por su fuerza, en latín vis, en echar propio raíces o porque se ensalza con las otras vides. Es la Virgen María que desde el principio se arraigó más profundamente que todos en el amor de Dios y se enlazó inseparablemente con la vid verdadera, o sea, con su Hijo, que dijo, yo soy la vid verdadera. Eso está en Juan 15:1. Y en el eclesiástico, María dijo de sí misma, yo, como la vid, produje frutos de suave perfume. El parto de la bienaventurada Virgen no tiene semejanza con ninguna otra mujer, pero tiene semejanzas en la naturaleza. ¿Preguntas cómo la Virgen engendró al Salvador? Como la flor de la vid produce el perfume. Tú hallarás que la flor de la vid, al emanar su perfume, permanece incorrupta. De manera semejante, debes creer que el candor de la Virgen se conservó inviolado después que engendró al Salvador. ¿Qué otra cosa es la flor de la virginidad sino la suavidad de su perfume? ¿No? Él acá nos habla de que la Virgen concibió y también dio a luz al Salvador como el perfume, ¿no? O sea, que el perfume no daña, o sea, uno lo experimenta, lo sienta. Algunos han querido, diríamos, explicar cómo la Virgen siguió siendo virgen, ¿no? Antes, durante y después del parto. eh, ¿Cómo puede ser eso, no? Y algunos los han explicado como que es un rayo de luz, ¿no? Que pasa a través de un cristal. Pasa el rayo y el cristal no se rompe ni se daña. Bueno, acá San Antonio nos da otra visión también de eso, ¿no? El perfume. Es como un perfume, la virginidad de María, ¿no? No se rompió. Después, los 3 sarmientos de esta vid fueron el saludo del ángel, la intervención del Espíritu Santo y la inefable concepción del Hijo de Dios. Producida por estos 3 sarmientos, la familia de los fieles se ensancha diariamente por todo el mundo y se multiplica por medio de la fe. Las yemas de la vid son la humildad y la virginidad de María. Las flores son la fecundidad sin corrupción y el parto sin dolor. Los 3 racimos de uva son la pobreza, la paciencia y la templanza de la Virgen. Estas son las uvas maduras, de las que fluye el vino perfecto y aromático que embriaga, pero aun embriagando, hace sobrias las mentes de los fieles. Con razón, pues, se dice, las delicias de sus pechos te embriaguen en todo momento y en su amor deleítate continuamente. O sea, para explicar esto que decía el cantar de los cantares, ¿no? Las delicias de tus pechos te embriaguen, ¿no? Porque está hablando sobre esa partecita que comenzamos al principio, ¿no? Del Evangelio.
estos pechos que te dieron de mamar, que esta mujer alababa al Señor en aquel momento, ¿no? Él está explicando eso, ¿eh? Y que según el Cantar de los Cantares, esa leche, ¿no es cierto?, que salió del pecho y que alimentó a Jesús, en realidad es como un vino, ¿no? Es como un vino que embriaga, que embriaga, pero dice, pero deja sobria las mentes de los fieles. O sea, es un vino que no embriaga, ¿no? Porque, bueno, ya sabemos que es este vino nuevo, ¿no? Que gracias a la muerte y la resurrección de Jesús, todos recibimos, ¿no es cierto? Así, con ese amor, podrás despreciar los falsos placeres del mundo y reprimir la concupiscencia de tu carne. Refúgiate junto a ella, oh pecador, porque ella es la ciudad de refugio. Como en el pasado, como se lee en el libro de los Números, estableció las ciudades de refugio, en las que se refugiasen los que involuntariamente hubiesen cometido un homicidio. Así ahora la misericordia del Señor nos dio el nombre de María como refugio de misericordia, también para los que mataron voluntariamente. En estas ciudades de refugio sí había puesto Dios cuando se lee justamente en el libro de los números, en el numeral 35 del 11 al 14, era una ciudad que cuando había una persona que cometía un delito, ¿no? En este caso un homicidio, pero era involuntario. Sabemos que en aquel momento Dios había puesto muchas prescripciones sobre toda la vida de los hebreos que salieron de Egipto, ¿no? Les dio la ley, y les dio por Moisés, y les dio todas estas indicaciones de cómo tenían que vivir, les dio toda una legislación en aquel momento. Entonces, por supuesto que había penas para el que mataba, para el que cometía un homicidio, pero en este caso eh, también Dios había puesto, digamos, había dado a esta prerrogativa, digamos, ayudar y preservar la vida de personas que por un accidente o por algo que no lo hizo, lo hizo voluntario, tuvo que matar a otra persona, por ahí una defensa, defenderse como, ¿no? De que no fuera herido uno, bueno, alguna situación que no lo hizo para poder, digamos, voluntariamente matar a esa persona, no la quiso matar, sino que fue una cosa involuntaria. Entonces, había unas ciudades donde las personas se podían refugiar y ahí nadie lo podía ir a buscar para que, bueno, porque esas personas eran condenadas a muerte, los que cometían homicidio. Pero cuando fue condena involuntaria, entonces Dios también preveyó de tener unas ciudades donde la gente se iba a refugiar ahí y nadie podía, ¿cómo es? Este, ir a buscarlo. Entonces, él habla de que esa ciudad de refugio es el nombre de María. ¿Eh? Cuando nosotros la invocamos a ella, ¿no? Le pedimos que también, porque dice, para los que mataron voluntariamente, que está hablando de los pecados que nosotros, con los que matamos de vuelta a Jesucristo, ¿no? Eh, Así que bueno, y que podemos invocar a ella para que ella interceda por nosotros, sobre la misericordia de Dios. Una torre inexpugnable es el nombre de María, para que junto a ella se refugie el pecador y sea salvado. Nombre dulce, nombre que reconforta al pecador y nombre de dichosa esperanza. Señora,
Tu nombre es el suspiro del alma, dice Isaías 26:8. Y el nombre de la Virgen era María. Tu nombre es perfume fragante, dice Cantar de los Cantares. El nombre de María es júbilo para el corazón, miel para la boca, melodía para el oído, dice San Bernardo. De manera excelente, pues, se proclama en alabanza de la Virgen. Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste. Observa que del latín sugere, mamar, viene sumendo agere, obrar mamando. O sea, es lo que él nos va diciendo, digamos, lo que significa en latín, ¿no? Cristo, mientras mamaba la leche, obraba nuestra salvación. Nuestra salvación fue su pasión. Sufrió la pasión en el cuerpo que había sido alimentado con la leche de la Virgen. Por eso se dice en el cantar, bebí mi vino con mi leche. Señor Jesús, ¿por qué no dijiste, bebí el vinagre con mi leche? Fuiste amamantado por los pechos virginales y fuiste abrevado con hiel y vinagre. O sea, cuando nos está hablando San Antonio acá, ¿no? Que mientras él se alimentaba con la leche de la Virgen, en realidad también ya se estaba alimentando con la hiel y el vinagre que bebió en su pasión, que le dieron a beber cuando estaba en la cruz, ¿no? Eh, La dulzura de la leche se cambió en la amargura de la hiel, para que esa amargura nos procurara la dulzura eterna. Mamó de los pechos aquel que en el monte Calvario quiso que la lanza traspasara su pecho, para que los pequeños, en lugar de la leche, mamaran la sangre, como se lee en Job. Los polluelos del águila manan la sangre. Sigue el Evangelio. Y Jesús les respondió, bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. O sea, después de esa alabanza que hizo esta señora de María en el Evangelio, que fue la primera parte de que estuvimos hablando ahora, San Antonio trae la respuesta que dio Jesús, ¿no? A esa misma señora le dio esta respuesta, ¿no? Bienaventurados más bien los que escuchan la palabra de Dios y la practican. Como si dijese que María no solo era digna de alabanza porque llevó en el vientre al Hijo de Dios, sino que también fue dichosa porque en su obrar observó los mandamientos de Dios. Te rogamos, pues, Señor, Nuestra Señora y nuestra esperanza, tú que eres la estrella del mar, brilla sobre nosotros que andamos sacudidos por las tempestades del mar de este mundo, y guíanos al puerto. En el momento de nuestro tránsito, defiéndenos con tu presencia consoladora, para que sin temor podamos salir de la cárcel y merezcamos llegar felizmente al gozo infinito. Nos lo conceda aquel Jesús, al que llevaste en tu vientre bendito y amamantaste con tus pechos sagrados. A él sea el honor y la gloria por los siglos eternos. Amén. Así sea. Bueno, y acá terminamos estos sermones sobre esta alabanza que recibió la Virgen María de esta señora y que está en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, versículo 27, ¿no? Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que mamaste, ¿no? O que, bueno, no sé cómo dice, bueno, hay diferentes traducciones. Así que bueno, hasta aquí esa parte de este versículo. Y ahora los otros sermones que saqué tienen que ver tienen que ver con las virtudes y las prerrogativas de la bienaventurada Virgen María, ¿no? Eh, y nos dice así. Acá vamos a ver un poquitito
Eh, Vamos a conocer un poquitito más a la Virgen como lo ve, eh, como lo, como lo ve San Antonio. Dice, considera que la bienaventurada María fue como el sol fulgurante en la anunciación del ángel. O sea, lo va a hablar, lo va a meditar sobre justamente lo que el ángel le dijo en la anunciación. Dice, como el arco iris esplendente en la concepción del Hijo de Dios, y como la rosa y el lirio en su nacimiento. En el sol sobresalen tres prerrogativas: esplendor, candor y calor, que corresponden a las tres partes del saludo del ángel. La primera, ave llena de gracia. La segunda, no temas. Y la tercera, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Entonces, él dice que esa, digamos, las prerrogativas de la Virgen, ¿no? Que tienen que ver con el sol, ¿no? Que es el esplendor del sol, ¿no? El candor que tiene el sol y el calor que tiene el sol, y que tiene que ver con estas tres eh, frases de la anunciación que le dice el ángel, ¿no? Ave llena de gracia es la primera, o sea, con respecto al el esplendor. El candor es la segunda, no temas. Y el calor, la tercera es, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Cuando dice, ave llena de gracia, el Señor está contigo, tú eres bendita entre las mujeres, eso está en Lucas capítulo 1, 28, he ahí el esplendor del sol. Y esto puede referirse también a las cuatro virtudes cardinales, y cada una de ellas refugió en María en tres modalidades. De la templanza le vinieron la prudencia de la carne, la modestia en el hablar y la humildad del corazón. Tuvo la prudencia cuando cayó en su turbación, cuando comprendió lo que había oído y cuando respondió a lo que se le había propuesto. Tuvo la justicia cuando atribuyó a cada uno lo que le era debido. Con ánimo decidido, aceptó la costumbre en sus desposorios, en la circuncisión del hijo y en la purificación legal. Manifestó su compasión hacia el que sufre cuando dijo, no tienen vino. Compartió la comunión de los santos cuando perseveraba en oración con los apóstoles y con las otras mujeres. Por su fortaleza y grandeza de ánimo, asumió el propósito de la virginidad, lo observó y guardó fidelidad a tan altísimo compromiso. San Bernardo afirma que las dos estrellas que resplandecen en la corona de la mujer del Apocalipsis representan las 12 prerrogativas de la Virgen: cuatro del cielo, cuatro de la carne y cuatro del corazón, que descendieron del cielo sobre ella como estrellas. Las prerrogativas del cielo fueron la generación de María, el saludo del ángel, la intervención del Espíritu Santo y la inefable concepción del Hijo de Dios. Bueno, hago acá un pequeño pausa para explicar un poquito, ¿no? Él habla de las virtudes, digamos, en la primera parte, cuando habla del esplendor del sol, porque va a explicar eso, ¿no? O sea, hay eh, digamos, esplendor, candor y calor, ¿no? Habla del sol, de que el sol sabemos quién es, Jesucristo, ¿no? Y que de la Anunciación, ¿no es cierto?, podemos contemplar esas tres cosas que pasan en ese anuncio que le hace el ángel cuando se le aparece, ¿no? Y que entonces le va a explicar que cuando le dice ave llena de gracia, que es la primera parte cuando habla del esplendor, ¿no?, del sol, eh, se refiere, diríamos, a las cuatro virtudes cardinales. El que la Virgen vive, porque claro, ella es perfecta, es inmaculada, ella todo lo vive perfectamente, ¿no? Entonces, él habla de que la prudencia, que es una de las virtudes cardinales, ¿no?
va acompañada, ¿no es cierto?, con la templanza, con la justicia, ¿no? O sea, todas estas virtudes cardinales, bueno, la podemos, él la ve a través de todas estas cosas que son palabra de Dios, ¿no? Cuando habla sobre, eh, tuvo justicia, tuvo templanza, tuvo prudencia, tuvo justicia cuando se le atribuyó a cada uno lo que debía, o sea, cuando, cuando ella le dice, el ángel le dice, bueno, eh, que el Espíritu Santo va a descender sobre ella, y va a concebir un hijo. Entonces, ella le contesta, primero pregunta, hace esa pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser esto que no conozco varón? Y entonces ella después comprende cuando el ángel le explica, ¿no? Y entonces ella eso lo, lo vemos a través de esas virtudes que tenía María, ¿no? Cuando le da la razón, por supuesto, al ángel, ¿no? Si Dios lo quiso, Dios se lo pidió, y ella después le contesta que sí. Eh, y después va a hablar de que de esas dos estrellas que, que nosotros vemos en el Apocalipsis, vemos a la Virgen, vemos a esta mujer vestida de sol con las dos estrellas, con las dos estrellas, coronada con dos estrellas, 12 estrellas. Entonces esas 12 estrellas, San Antonio le dice que son 4 del cielo, 4 de la carne y 4 del corazón, que descendieron del cielo sobre ella como estrellas. Entonces, las prerrogativas del cielo dice que son la generación de María, o sea, cuando ella es, digamos, inmaculada, concebida inmaculada, el saludo del ángel, la intervención del Espíritu Santo y la inefable concepción del Hijo. Las prerrogativas de la carne fue la primera de todas las vírgenes, fecunda sin corrupción, grávida sin incomodidad y puérpera sin dolor. Las prerrogativas del corazón fueron la devoción de la humildad, el culto del pudor, la magnanimidad de la fe y el martirio del corazón, por el cual una espada traspasó su alma. A las prerrogativas del cielo se refieren las palabras, el Señor está contigo. A las prerrogativas de la carne, las palabras, tú eres bendita entre las mujeres. Y a las prerrogativas del corazón, las palabras llenas de gracia. Cuando dice, he ahí, concebirás y darás a luz a un hijo y le pondrás el nombre de Jesús, he ahí el candor. Entonces, bueno, hasta ahora habló sobre el esplendor del sol, ahora habla del candor del sol. ¿Y cómo habría podido concebir, dice, el candor de la luz eterna y el espejo sin mancha, si ella misma no fuera cándida? Del candor de la madre habla el hijo en el cantar. Tu vientre es todo marfil, constelado de zafiros. El marfil, que es hueso del elefante, es cándido y frío, y en esto está indicada una doble pureza. En el candor, la pureza del alma, y en la frialdad, la pureza del cuerpo. Y ambas adornaron el tálamo de la bienaventurada Virgen. Se lee en la historia natural que el elefante es el más doméstico y el más obediente de todos los animales salvajes. Puede ser amaestrado y aprende con docilidad, y por eso se le enseña a adorar al rey y manifiesta buen sentido. Rehuye sobre todo del olor del ratón, que, como se cuenta, nace de la humedad de la tierra. El ratón, en latín mus, es tierra, que se llama también humus, dice Aristóteles. Bajo este aspecto, el elefante
puede ser también figura de la bienaventurada Virgen, que fue la más humilde y obediente de las criaturas y adoró al rey al que había dado a luz. El ratón es símbolo de la lujuria, que nace de la humedad de la tierra, o sea, de los placeres de la gula. Y María no solo evitó la lujuria, sino también evitó su olor. En efecto, se turbó por la entrada del ángel. De la misma manera, todos los que quieren vivir castamente en Cristo Jesús no solo deben evitar el ratón de la lujuria, sino su mismo olor. Y no hay de qué asombrarse que se deba huir de la fornicación cuando el elefante, que por su gran mole parece una montaña, huye del ratón. Dice el Señor en Isaías: exterminaré de Babilonia el nombre y el resto, el vástago y la estirpe. El justo, el nazireo, o sea, el consagrado, debe exterminar el nombre de Babilonia, o sea, todo género de lujuria. Se alejen de su boca las cosas viejas. Mi boca no hable de las obras de los hombres. Debe exterminar el resto, o sea, las fantasías impuras que suelen restar después del pecado ya perdonado. Debe exterminar el vástago, o sea, la curiosa lasciva de los ojos. De ese vástago, dice Isaías, de la raíz de la serpiente saldrá una víbora, y su estirpe engullirá el ave. De la raíz de la serpiente, o sea, de la sugestión del diablo y del consentimiento de la mente, saldrá una víbora, o sea, el ojo lujurioso, porque como afirma Agustín, el ojo impúdico es señal del corazón impúdico. Eso todo lo está explicando a raíz de que la Virgen tiene ese candor, ¿no es cierto? Ella es pura realmente, o sea, candor, diríamos que podríamos decir que es pudor, que es castidad. Y eso es lo que nos está tratando de explicar también San Antonio. Eh, dice, y debe exterminar su estirpe que engullece aves, o sea, la molicie de las palabras y el exceso de la risa engullen el ave, o sea, el justo. Ay de mí, cuántas aves, o sea, cuántos justos son engullidos de modo tan funesto y por estos excesos. Y por ende, toda progenia, o sea, toda ocasión de lujuria debe ser destruida y exterminada para que el vientre, o sea, la mente, pueda ser cándida como el marfil. Con razón se dice, tu vientre es todo marfil, constelado de zafiros. El zafiro es una piedra preciosa de color celeste. Si en una casa hay un zafiro, el demonio no se le acerca. En el zafiro se designa la contemplación celestial. A la mente absorta en la contemplación, el demonio no se le acerca. Y como no se puede vivir siempre sumergidos en la contemplación, por eso se dice constelado de zafiros, como si dijera, no por todas partes hay zafiro, porque uno no puede dedicarse continuamente a la vida contemplativa. El vientre de la gloriosa Virgen fue todo marfil y constelado de zafiros, porque en el cuerpo sobresalía por el candor de la virginidad y en el alma por el esplendor de la contemplación. Sí, sabemos que ella era toda pura, pero también sabemos que ella siempre estaba pensando en Dios, ¿no? Ella guardaba todo, decía, en su corazón. Ella estaba siempre en contemplación. Claro, era la Virgen, a nosotros nos costaría mucho estar siempre así. Podemos tener un ratito de oración, de contemplación, ¿no? Pero todo el tiempo no, porque tenemos otras cosas. Y nos cuesta, a medida que vamos haciendo nuestras tareas diarias, trabajo, lo que hagamos, estar siempre pensando en Dios, ¿no? A veces
no lo, no lo tenemos en cuenta. En cambio, la Virgen sí, ¿no? Así que pidamos a ella que nos ayude para eso, para tener siempre a Dios presente. Cuando dice el Espíritu Santo descenderá sobre ti, he ahí el calor del sol. Y ahora va a hablar sobre el calor. Recuerda que hablamos sobre el esplendor del sol, el candor del sol, y ahora va a hablar sobre el calor. Todo sobre ese anuncio del ángel. Esta es la explicación de que él da de esas palabras del ángel cuando fue la anunciación de la Virgen, ¿no? Dice, observa que el calor es el alimento y el nutrimiento de todos los seres vivientes. Y si falta el calor, sobreviene la declinación y la muerte. La muerte es la extinción del calor natural en el corazón por la falta de la linfa, o sea, la circulación, y por la llegada de lo contrario al calor, o sea, el frío. Observa que la causa de la caída de las hojas es la sustracción del nutrimiento, o sea, del calor. Cuando en el tiempo invernal el frío envuelve desde afuera a los árboles y a las hierbas, el calor, huyendo de su contrario, se refugia en las raíces. Y mientras en las raíces aumenta, atrae así en lo profundo la linfa, que vendría a ser la linfa sería del árbol, la savia, ¿no? Sustrayéndola a las ramas y a las extremidades superiores, para mitigar la intensidad de su calor e impedir que las partes inferiores ardan. Por eso, al faltarles el nutrimiento en las partes altas, es necesario que las hojas caigan. El calor es la gracia del Espíritu Santo. Si ella se retira del calor del hombre, llega a faltar la linfa de la compunción, y así la pobre alma cae en la muerte del pecado. Al añadirse después el hielo de la iniquidad, el calor del Espíritu Santo huye de lo que le es contrario, y así el alma queda despojada de todo bien. La entrada del vicio provoca la salida de la virtud. Se lee en el libro de la sabiduría. El Espíritu Santo, el educador, huye de la falsedad, se aparta de los pensamientos insensatos y se siente rechazado cuando sobreviene la injusticia. O sea, es rechazado con todos sus bienes al sobrevenir la iniquidad. En cambio, si viene el calor, la tierra concibe y hace germinar la hierba y produce los frutos. Así, al sobrevenir del Espíritu Santo, la tierra bendita concibió y dio a luz el fruto bendito, que quitó toda maldición. Con razón se dice, el Espíritu Santo descenderá sobre ti. Por eso, la bienaventurada María, en la anunciación del ángel, fulguró como el sol. María fue arco iris esplendente en la concepción del Hijo de Dios. El arco iris se forma cuando el sol entra en una nube, en la que hay 4 colores: el fuliginoso, el azul, el áureo y el ígneo. Así, en este día, el Hijo de Dios, Sol de justicia, entró en la nube, o sea, en el seno de la gloriosa Virgen, y ella llegó a ser como un arco iris esplendente, señal de la paz, de la reconciliación entre las nubes de la gloria, o sea, entre Dios y el pecador. Se lee en el Génesis: yo pongo mi arco en las nubes del cielo, y será signo de mi alianza en la tierra. Observa que 2 son las nubes: la ira de Dios y la culpa del hombre. Dios y el hombre luchaban entre sí. Dios, con la espada de su ira, hirió al hombre y lo condenó a la muerte. Y el hombre, con la espada del pecado, pecó mortalmente contra Dios. Después que el sol entró en la Virgen, se hicieron la paz y la reconciliación, porque el mismo Hijo de Dios y de la Virgen, dando plena satisfacción al Padre por la culpa del hombre, frenó su ira para que no hiriese al hombre. Estas 2 nubes se llaman de gloria, porque fueron disipadas por la gloriosa Virgen. Considera que en el calor fuliginoso del arco iris, en el color
fuliginoso del arco iris se designa la pobreza de María. En el azul, la humildad. En el color oro, la caridad. Y en el color ignio, cuya llama no puede ser partida ni perjudicada por ninguna espada, su intacta virginidad. De este arco iris, dice el eclesiástico, mira el arco iris y bendice al que lo hizo. Es bellísimo en su esplendor, envuelve el cielo con una aurora de gloria. Contempla el arco iris, o sea, considera la belleza, la santidad y la dignidad de la bienaventurada María, y bendice con el corazón, con la boca y con las obras a su Hijo que así la hizo. En el esplendor de su santidad, ella es de veras estupenda, más que todas las hijas de Dios. Ella envolvió el cielo, o sea, ella rodeó la divinidad con un círculo de gloria, o sea, con su gloriosa humanidad. Ea pues, Señora, nuestra y única esperanza, te suplicamos que ilumines nuestras mentes con el esplendor de tu gracia, que nos purifiques con el candor de tu pureza, que nos calientes con el calor de tu visita y que nos reconcilies con tu Hijo para que merezcamos llegar al esplendor de su gloria. Dígnese considerárnoslo aquel que hoy, por el anuncio del ángel, quiso asumir de ti su gloriosa carne y habitar por 9 meses en tu tálamo. A él sea el honor y la gloria por los siglos eternos. Amén. Así sea. Bueno, y aquí se termina todo lo que quería yo hablar sobre lo que había dicho San Antonio sobre la Virgen. Estos dos, diríamos, estas dos partes del versículo que leímos al principio sobre esta alabanza que le hizo esta señora a Jesús por su Madre Santísima y lo que nos fue contando sobre la anunciación de María. Cuántas cosas él saca de unos versículos de la Biblia, ¿verdad? Para darnos a conocer a la Virgen, para darnos a conocer esas virtudes y prerrogativas con que Dios la rodeó, la creó y la hizo tan bella y la hizo nuestra madre, ¿no? Y como decía acá, también en un momento que invoquemos el nombre de María, ¿no? Que siempre la tengamos, que damos su nombre en nuestras bocas para que pidiéndole a ella siempre su auxilio para que nos reconcilie con Dios, para que nos atraiga su misericordia y para que nos conceda también practicar y ser igual que a ella en sus virtudes. Quizás no la podremos hacer tan perfectamente porque solo ella es perfecta, ¿no? Pero tratar siempre de imitarla, ¿no? Y como ella que engendró al Salvador, también nosotros podamos engendrarlo en nuestro corazón, para que Él siempre, como en María, esté siempre presente en nosotros, para nuestra salvación, para nuestro bien. Y bueno, yo quería terminar ya termino, recuerdo que San Antonio tiene una oración, ya que estuvimos hablando, estuvimos rezando acá con Sol el rosario de la sangre de Cristo, ¿no? Él tiene una oración de liberación, tiene como un exorcismo. Así que yo lo voy a leer y después voy a leer la oración a San Antonio. Y dice así, he aquí la cruz del Señor, y se hace una señal de la cruz, oíd potestades enemigos, y nos hacemos la señal de la cruz, el león Judá, descendiente de David, y nos hacemos la señal, ha vencido, aleluya. Este es el exorcismo de San Antonio, para que se ahuyenten todos los demonios. San Antonio, glorioso por tus milagros, que tuviste la dicha de tener en tus brazos a Jesús, pide de su bondad la gracia que ardientemente deseo en lo íntimo de mi corazón. Tú que fuiste bondadoso con los pobres pecadores, no mires a los pecados de quien te ruega, sino a la gloria de Dios y la salvación de mi alma.
Como prenda de mi gratitud, te prometo llevar una vida conforme a las enseñanzas del Evangelio. Bendice esta promesa que hago y concédeme la gracia de ser fiel a ella hasta la muerte. Amén. Y pidamos a San Antonio porque él se le pide por las cosas que perdemos, ¿no? Tanto espirituales como materiales. Así que pidámosle cuando perdemos algo, especialmente que si estamos en pecado, que hemos perdido la gracia, pidamos a San Antonio que nos ayude a recuperarla, ¿no? Y si perdemos algo material también, ¿no? Que Él no nos ayude a encontrarlo de vuelta. Y bueno, y a muchos le piden por un novio, ¿viste? Muchos le piden a San Antonio, ¿no? Que les alcance ese novio o esa novia para que todavía no ha llegado. Así que también el que quiere tener novio o novia, bueno, ahí son, ¿no? Eh, que le pedamos a San Antonio que traiga una buena pareja para cada uno de Me ustedes, que yo sumo al ya... pedido, me sumo al pedido, me sumo al pedido. Sí, sí, a vos Liliana también, a vos Sol. Así que bueno, yo ya no, pero para mí yo le pido que me acerque cada vez más a Jesús, ¿no es cierto? Ese es mi pedido, a San Antonio. Está bien. Y bueno, hay que conocer mejor a este santo. Yo digo que es un santazo, para mí es un santazo. Ha hecho no solamente milagros en su vida, podemos mirar, ver su historia, sino también después. ¿Cuántos milagros, no? Eh, Hace poco, por eso yo lo quería hacer ahora en junio, que fue la fiesta, el 13 de junio, justamente es el día de San Antonio. Y después hay una devoción que son después de la fiesta, todos los primeros martes, ¿no? Todos los 13 martes, que yo la estoy tratando de hacer para pedirle una gracia. Son 13 martes que después de la fiesta de él, creo que se puede hacer en otros momentos, pero lo ideal es hacerlo después de la fiesta el primer martes y hacerlo todo 13 martes seguidos para pedir una gracia importante al santo. Así que bueno, pidámosle a él esa gracia y pidámosle que podamos conocer un poquito más a la Virgen. Por supuesto que los sermones son medio difíciles de entender. Recordemos que era otra época, era otra forma de hablar y a veces las traducciones son más difíciles también para entenderlo, ¿no? Pero creo que más o menos se puede entender, quizá de una lectura así muy de una sola vez, quizá no se puede llegar a la profundidad de lo que él ha escrito, ¿no? De lo que él nos fue diciendo sobre estos evangelios. Pero bueno, quizás si lo vuelven a escuchar, quizás con el tiempito lo van a poder entender más profundo. Yo creo que es muy bello, muy lindo lo que habla de la Virgen y cómo podemos entender esos versículos justamente tan importantes que es como la Anunciación y que es hermoso lo que nos dijo, ¿no? Sobre la Anunciación de la Virgen, de Jesús. Bueno, acá terminamos, vamos a descansar, que ya son las 11 y se hizo muy tarde. Gracias por el aguante, acá Sol, acá Liliana, y bueno, Sí. y a todos los que no me van a escuchar, que me tengan paciencia, la paciencia que me tienen. Gracias. Muy lindo, muy lindo. Gracias a vos. Hasta Chau, pronto. Chao, chau, chao. chau.